Pues un día después de esos resultados de la sectorial de infancia para la distribución de menores migrantes, nos hacen reflexionar, desde luego, con informaciones como esta. Vamos a hablar con dos periodistas que dan cobertura habitualmente a la información internacional y que están especialmente implicados con los movimientos migratorios. Son Nicolás Castellano, ya conocido de la casa, y también Eva Bajameida. ¿Qué tal? Muy buenos días a los dos, bienvenidos. Buenos días. Buenos días. Bueno, yo creo que lo que toca en primer lugar es hablar de la sectorial de ayer. Nico, tú estuviste allí. Al final se queda todo en una declaración de intenciones y, como casi esperábamos, la reforma de la ley de extranjería, que es lo que realmente interesa y lo que necesita Canarias, no para un reparto, que es esa palabra tan fea, ¿no?, que estamos usando, sino para dar dignidad por lo menos a esas personas, ¿no? Fuera de la política nadie entiende esto. La gente que está viendo ahora mismo el Buenos Días Canarias, la gente que lee, nos escucha en la radio, dice: ¿cómo es posible que después de 40 años llegando pateras a España, después de 30 años llegando pateras a Canarias, que se cumplen este verano, no haya un mecanismo articulado para que cuando los cruces, las llegadas, los números sean elevados, para que los niños no estén en macrocentros, en Canarias, en Ceuta, en Melilla, en Andalucía, se trasladen a otras comunidades? Pues no es posible por la cicatería política, porque usan a los niños, a los migrantes, para la batalla electoral. El Partido Popular ayer vino con excusas diciendo que no conocían el texto hasta 24 horas antes. Hace un mes que el Gobierno de Canarias y el PSOE, el ministro Ángel Víctor Torres, compartieron con cada grupo parlamentario en el Congreso el texto de la reforma de la ley. Esta cuestión se viene hablando en conferencias sectoriales tras otras. Yo no puedo entender que Andalucía, gobernada por el Partido Popular, que es un sitio donde recibe pateras habitualmente, Murcia, que recibe pateras, la Comunidad Valenciana, si mañana la ruta cambia y vuelven a ser las pateras las que llegan del estrecho de Marruecos a Andalucía, o si Argelia de repente se abre y llegan muchas pateras a Murcia, van a pedir un mecanismo de traslado. Y entonces se encontrarán que si sigue gobernando el PSOE, que vamos a jugar otra vez con los niños y con los derechos de los niños en la batalla electoral. Así que la sensación para mí es que el Partido Popular no tiene ninguna voluntad de llegar a un acuerdo importante en esta materia a día de hoy. Igual cambia. Igual el racismo es una oportunidad para que rompan con la ultraderecha. La ultraderecha, Vox, el partido racista o más racista que el PP, porque el PP hace determinados posicionamientos en política que coquetean con la ultraderecha. Si finalmente cumplen su amenaza y rompen los pactos en las comunidades autónomas por trasladar a 15 menores a Murcia o 12 a Extremadura, porque es esto lo que están poniendo en cuestión, el reparto voluntario que no se cumple, ¿no? Ya lo hemos hablado muchas veces. Una cosa es la reforma de la ley para establecer un mecanismo y otra cosa es el reparto voluntario que no se cumple. Si el año pasado se pactó sacar de Canarias a 380 niños y sacaron a 60, y este año tampoco se va a cumplir. Así que bueno, veremos qué pasa, pero esto es una cuestión efectivamente de voluntariedad política y donde los únicos que están perdiendo son los niños. Sí, además, al final los derechos humanos dan cobertura a cualquier menor, sea de donde sea. Quizás es lo más increíble, ¿no?, que estemos cuestionando de dónde vienen los menores. El ruido político se impone, esa crispación y polarización política se impone, y los niños y niñas inocentes que llegan solos y solas a nuestro país, pues están siendo como moneda de cambio, ¿no? Al final son niños y niñas que son igual que nuestros hijos e hijas, igual que los que nacen aquí. O sea, es que España es una responsabilidad de todo el Estado dar cobertura a la infancia, ¿no? Como una democracia europea. Es lamentable ver todo el ruido que está pasando estos días, sobre todo porque, como decía Nico, fuera de los que estamos en ese círculo de medios o política, la gente no entiende cómo puedan suponer un gran problema para nuestro país 6.000 menores. O sea, es que es un dato que yo creo que España sí puede hacer frente a darles, ¿no?, a devolverles cierta dignidad, porque además es que es nuestra responsabilidad. Para cubrir unas necesidades mínimas. Justo ayer hablamos con el representante de la Federación de Asociaciones Africanas aquí en Canarias, y él nos decía, Teodoro Bondiales, y nos decía que estamos
no en la acogida, sino en la recogida, ¿no? Que parece que estamos, ya lo hemos hablado muchas veces, deshumanizando de tal manera esta situación, que es como, bueno, llega, a ver qué hacemos, ¿no? Vamos a ver dónde lo tiramos, ¿no? En cierto modo, da esa sensación de haber perdido la humanidad completamente, ¿no? Muchas veces nos ponemos ese telón para a lo mejor no afrontar estas situaciones humanitarias, pero ciertamente hemos acabado en eso, ¿no? En contar, en cifras, ¿no? Bueno, Teo Bondial es un sabio y tiene reflexiones muy ajustadas, pero lo cierto es que yo creo que tenemos un problema como conjunto, como sociedad, y es el virus de la indiferencia. Nos da pena un ratito la imagen de un niño muerto en una playa, como nos dio pena la imagen de Alan Kurdi en la playa de Turquía cuando cruzaba a Grecia, nos ha dado pena en Canarias, ya casi contamos los muertos cada día, acabas de contar otros muertos sin nombre en el cementerio del Hierro, y parece que forma parte de la información del tráfico, de los sucesos, como una cotidianidad, como si fuera un accidente de tráfico, y no, son nuestras leyes las que impiden a la gente moverse libremente y de manera segura. Llevamos fracasando con nuestro sistema legal que pone muros legales a la movilidad humana. Y luego está el fariseísmo, los necesitamos como trabajadores, porque ya no nacen los suficientes niños en España, en Europa, etcétera, etcétera. Entonces, consensuemos, estamos fracasando en la gestión del flujo migratorio. Y sobre todo no nos olvidemos de por qué vienen esos niños y esas niñas. Porque las razones estructurales económicas o de falta de oportunidades en Marruecos, en Senegal, en Mali, etcétera, etcétera, son peores que hace 25 o 30 años cuando empezaron a llegar las pateras a nuestro territorio. Entonces, o hacemos política en serio, que es tomar soluciones para garantizar los derechos de la gente, incluidos los niños en situación vulnerable, sean de donde sean, porque la ley del menor, como decía Baba, es garantista para todos los menores, o seguimos haciendo política de baja altura y jugamos con la sociedad también, porque insuflar miedo, desinformar, es crear odio y crear una sociedad mucho más dividida. Bueno, aquí hay también una historia entre ustedes, ¿no? Cómo acaban conociéndose, cómo acaban cruzándose sus vidas, como describen en ese libro que han escrito, Historias contadas al oído, y libros sobre migraciones, sobre periodismo, sobre derechos humanos, y hay una reflexión también que leía de Nico que dice que estamos dando una visión de África que ya no existe, ¿no? Estamos un poco anclados en esa imagen que hemos tenido del continente africano históricamente y tampoco nos esforzamos por conocer un poco más allá de la cultura, de la vida, de las situaciones que hacen que esas personas salgan de su país, ¿no? Es que entre todo lo que está pasando ahora mismo falta responder a una pregunta clave que nos planteamos también mucho en este libro y lo reflexionamos, que es el por qué, ¿no? Y contar el por qué consiste en contar qué es África. África no solo son una masa de personas negras que huyen, o un niño con la barriga hinchada rodeado de moscas, hambriento. África es el continente más joven, es un continente que está creciendo a pasos agigantados de una forma muy rápida y veloz. Es un contenedor de mezclas culturales, de riqueza, de diversidad, de la que podemos aprender muchísimo, y sobre todo pues contar África es también contar la sociedad en la que vivimos, ¿no? Nos ayuda a mirar al otro de otra forma, a humanizar un poco más, ¿no? A estas personas que huyen, que incluso en los propios movimientos migratorios. Si contásemos África, nos daríamos cuenta que el 90% de las migraciones que se producen dentro del territorio, más del 90% se mueven dentro del propio continente africano y no llegan ni siquiera a salir. Es una gran minoría la que consigue cruzar cruzar para intentar llegar a Europa. Contar África al final es contarnos a nosotros mismos, y no se quiere ver África ni se apuesta por ver África. Bueno, se nos va el tiempo, es lo que tienen estas cosas y me da mucha rabia. Esta tarde van a presentar ese libro en el Espacio Cultural de Caja Canarias. Para quienes quieran ir, tienen la oportunidad todavía de conocer esta historia. A las 7 de la tarde, Caja Canarias nos ha invitado a compartir este libro, como tú decías.
Al final hacemos periodismo, no estamos acostumbrados a hacer reflexiones más allá de nuestras crónicas, y es una invitación a pensar cómo informamos, por qué informamos así, qué perspectivas tenemos, qué errores cometemos. Hacemos también un poco de terapia, nosotros que hemos ido a cubrir guerras, hemos ido a cubrir vulneraciones de derechos humanos, cómo es nuestra percepción de la realidad, y también, bueno, para que la gente que nos lee, que nos escucha, que nos ve en la tele, sepa un poco cómo es la maquinaria periodística y cómo niñas que fueron acogidas como refugiadas en España hoy son grandes periodistas, grandes reporteras de este país, y cómo tenemos que dejar de ponernos las gafas de los prejuicios para ver las realidades, ¿no? Pues si tienen la oportunidad no se lo pierdan, porque van a aprender mucho seguro de esas historias, de esas experiencias que tienen los dos y que siguen compartiendo con nosotros. Muchísimas gracias, Nico. Muchas gracias a ti. Muchísimas Muchas gracias, gracias. Evaba, por estar aquí. Mucho éxito como siempre. Muy buen trabajo. Gracias.